Estamos de vuelta con ustedes en esta noche de viernes aquí en el Financiero Bloomberg. Hacemos contacto con Jimena Céspedes, socia fundadora de CEO Metrics, para que nos diga cómo es que se ha venido desarrollando la conversación digital entre lo público, lo privado, lo social del COVID-19 y lo que ha venido ocurriendo en nuestro país en relación a estas conversaciones en lo digital. Jimena, muy buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Ahora sí que estamos cada vez más lejos. Adelante. Cada vez más lejos, la sana distancia aplicada nunca más mejor que esta noche. Cuéntanos, por favor, ¿por dónde comenzamos? Mira, te traje unos datos interesantísimos sobre el uso de Internet antes de que nos metamos directamente a la presentación. La primera es que en los países en donde hay confinamiento, el uso de Internet ha aumentado entre un 30 y un 40%. El uso de redes sociales, principalmente Facebook, Instagram, y el uso de WhatsApp, más de un 50%. Y Twitter, que cada vez iba como de caída libre, está aumentando un 23%. ¿Cuáles son las páginas que más están consultando? Las páginas de medios, las páginas de fuentes de salud y sobre todo las páginas de gobierno, que han crecido casi un 20%. Las que nadie está buscando, obviamente, son las páginas de turismo, todas las relacionadas con vuelos, viajes y demás. Eso es como para darles un contexto, porque ahora sí ya nos vamos a los números específicos relacionados con lo que está pasando en medios digitales en México sobre el tema de coronavirus. La semana pasada lo que estábamos viendo era que había un aumento importante en la discusión desde el momento, primero, a partir del 11 de marzo, que fue cuando se declaró la pandemia, y a partir de ahí, cuando comenzaron ya a presentar los casos específicos en México en temas de coronavirus. Si ustedes ven, ha habido una pequeña disminución en los últimos días del volumen de la conversación. Eso no significa que la tendencia no siga creciendo, la tendencia sigue aumentando y volvió a subirle el volumen cuando entramos a fase 2, que era parte de lo que la gente se estaba preguntando. Pero ¿por qué puede haber una disminución en la conversación? Porque la gente comenzó a volcarse, sobre todo en Facebook, en temas menos relacionados con el coronavirus y comenzaron, no sé si has visto, las tendencias de manda la foto cuando estás en viaje, manda los juegos, comienza a hablar, como que la gente comenzó a tener más tiempo y a tener menos interés en buscar solamente los casos de coronavirus y más bien comenzar a conversar más con la gente en otros temas adicionales al coronavirus. Sin embargo, 4 millones de mensajes en Twitter, más de 86,000 notas, la semana pasada teníamos la mitad, y Facebook, que creció más de un 30% de una semana a otra, sí es un volumen importantísimo de conversación. Ahora, si nos vamos al siguiente slide, vamos a encontrar algo que sigue siendo más interesante aún que este. El primero de ellos es que el volumen de conversación negativa frente al gobierno, porque estamos midiendo solamente el volumen de conversación frente al gobierno, ha ido disminuyendo levemente, o sea, pasamos de un 59 a un 57%, pero aumentó el volumen de conversación positiva. ¿Por qué? Porque ya la gente comenzó a darse cuenta que el gobierno está tomando medidas. Todavía no están completamente de acuerdo con ellas, pero el hecho de que ellos comenzaron a mover la discusión en las conferencias de prensa de la noche, el presidente obviamente en las conferencias de prensa en la mañana, y a comenzar a comunicar parte de los incentivos en algunos lugares, que los gobernadores se metieran a la discusión, hizo que aumentara un poco el volumen de la discusión positiva y que la gente se concentrara en otros temas, no solamente en lo que no estaba haciendo el gobierno. Ahora, en los temas principales, ¿de qué está hablando la gente? La gente está hablando ya no solamente de los casos, que antes era de lo único que estábamos hablando, y del tema de su sana distancia. Eso lo vemos en el siguiente slide. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Estamos viendo un aumento de discusión ya no de Italia ni de España, sino ya directamente de México. Aparte del tema, obviamente, de epidemia y el número, estamos viendo lo que pasó frente a las discusiones relacionadas con las empresas. La gente está muy preocupada con el tema de empleo y está volcándose a ver lo que hacen empresas a favor de la gente y empresas en contra de la gente. Por eso digamos que está Cinemex en el volumen de la discusión y aumentó, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliega, que fue tendencia durante los 2 días anteriores. Alsea no entró, pero estuvo en el volumen de la discusión en los últimos días de la semana pasada y primeros de estos. Y el siguiente caso, que lo vemos en el tema específicamente de los ejes de conversación, es
precisamente el hecho que anteriormente, digamos que lo primero era el aumento del volumen de coronavirus, las conversaciones específicas, pero ahora el tema se fue volcando a la fase 2 y las búsquedas principales está yendo la gente a ver qué significa una fase 3 y qué significa que hay otras fases adicionales. Y ahora, como para terminar en este tema, hay poco volumen de bots y trolls. 1.6% es bastante bajo. A partir del 2% vemos que hay una operación. ¿Por qué? Porque salvo los que están a favor o en contra del gobierno que se meten a esas conversaciones, es opinión pública la que está manejando la conversación. Pero hubo un aumento en influenciadores. La semana pasada estábamos alrededor del 7%. ¿Por qué hubo un aumento de influenciadores? Porque ya se metió no solamente la gente de los medios, que antes era la que estaba manejando la discusión, sino ya líderes de opinión y gente de la farándula. O sea, Thalía entró a la discusión, están todos aquellos, ¿cómo se llama? Todos aquellos actores que tienen ahorita coronavirus o que están saliendo a pedirle a la población que se cuide. Y eso, digamos que necesariamente ha cambiado un poco ese volumen de las personas que se están metiendo. Muy bien. Bueno, pues Jimena, muchas gracias. Interesante los datos y se pueden consultar ya, por supuesto, a través también de nuestras redes sociales. Muchas gracias y saludos. Un abrazo con todo y sana distancia. Buenas noches. Así de lejos. Así de lejos. Gracias, Jimena. Buenas noches.